Muy buenas noches a todos, bienvenidos a esta nueva sesión de Cine y Pola, el Cine Club cada semana, y para esta tocaba clásico en la rotación, una película de Dinamarca, Dies Irae de 1943, el director Carl Theodor Dreyer. Quisiera preguntar inicialmente cómo les fue, brevemente una escala de 1 a 10, ¿dónde la ubican? Y, y el por qué no más arriba, es decir, resultó pesada, lenta, si tuvieron algún problema viéndola o no, o la disfrutaron y se conectaron. Pues Andrés, ¿por qué no le damos primero la bienvenida a mi amiga Andrea? ¿Cómo así? O sea, Ahorita que le iba a dar la palabra a todos. bueno, Pero preséntala, ya que es tu conocida, tu amiga o compañera. pues sí, de verdad que me da tanto gusto. No sé si por el chat la habías presentado, Andrés, porque yo Ahora le di la no. bienvenida. Ok. No, pues Andrea, de verdad que me alegra tantísimo que te hayas unido al Cine Club. Andrea, pues tuve la dicha de conocerla en una salida de senderismo. Y Andrea es una educadora muy comprometida con la educación de los jóvenes de este país y los niños de este país. Está haciendo un doctorado, enseguida nos cuenta, un doctorado en educación, o ella nos cuenta enseguida. Y cuando vimos la película, la de hace 8 días, la de Waiting for Waiting for Superman. Su- Créeme que hago precisamente la pregunta, es porque esta es una película que es como de amores y odios. De alguna manera, el estilo que tenía Dreyer para narrar lo pone como en un pedestal único, el Olimpo de los directores, pero también puede generar todos los odios, y no digamos odios, no en el malestar de no me gustan las películas, sino, hombre, no me conecta, no me logra llegar al corazón. Entonces siempre se genera esa dualidad, pero que independiente de ese gusto o disgusto, vamos a ver que hay cosas demasiado potentes dentro de esa narrativa que la ponen como a ese otro nivel, ¿sí? Entonces vamos a tratar de hacer ese desglose. Inicialmente el contexto del director. Dreyer es un director que nace finales del siglo XIX, le toca toda la época del cine mudo, hace películas ahí. Lo que pasa es que él se distancia mucho de la idea de hacer un cine como industria, sino que entendió desde el principio que esto era expresión, que esto era para contar otros elementos desde el alma, otras disquisiciones de esa naturaleza humana. Entonces, que ya hacia el final va a redondear esa idea. Entonces, desde sus primeras películas en el cine mudo, tuvo como esa misma característica. Y lo otro es que él era de amores y odios con el cine. Entonces él hacía una película, se enamoraba, se metía de lleno en un proyecto a explorar la historia, y durante el proceso sufría un desgaste profundo por hacer cine, por tener que estar dirigiendo 50 cabezas que no le hacían caso, por no entender o digamos el proceso de la curva de aprendizaje de cómo narrar audiovisualmente la potencia que tiene en su cabeza. Era un erudito en arte, en pintura, entonces cómo trasladar esa belleza que él tenía en su mente en pantalla, en imagen, en movimiento. Entonces todas esas disquisiciones le generaron un desgaste. Entonces entre película y película siempre se generaban periodos muy largos. Su película anterior, que es Vampire, una de las adaptaciones de Vampiro, pues de Drácula, es de 1932, es su película inmediatamente antes, es decir, 11 años antes. Y antes de esa es de 1928, uno de sus periodos más cortos, que es una de las pocas adaptaciones que hay de La Pasión de Juana de Arco. Bueno, pocas, hay muchas a lo largo de la historia, pero digo pocas en el sentido de a este nivel de calidad. Dentro de las que más se rescatan, se dice que siempre la adaptación de Dreyer de la historia de Juana de Arco es la más sensible y la más bella, por pequeños elementos sutiles, para que me entiendan. Por ejemplo, en otras adaptaciones siempre vemos a una chica, no necesariamente adolescente, sino un poco más desarrollada, guerrera, de espada en mano, generando esas batallas. Mientras que la de Dreyer la vemos muy adolescente, muy joven, y lejos de esas batallas o lejos de esas guerras, siempre es con la mirada abajo.
Y eso se le destaca mucho porque es como la sumisión, la humildad, el dolor y el conflicto que podía tener esta mujer en medio de las batallas que estaba liberando. Entonces, así era lleno de detalles. Luego, pues viene Dies Irae en el 43 y su siguiente película sería Ordet en 1955, es decir, 12 años después. Y su última película sería en el 64, Gertrude. Entonces, eran espacios de 10 o más años entre películas. Peleaba, además escribía mucho de cine en los periódicos, entonces peleaba con los críticos, es decir, amores y odios con su oficio. Pero en medio de todos esos periodos, de esos 10 años, sí tenía una actividad en el documental muy fuerte, cortometrajes y algunos largos en documental. Entonces eso le daba también otra mirada, desahogar, hacer unas narraciones acorde a un contexto que estaba viviendo. Y pues muy a propósito de lo que estabas preguntando, John, es porque esta película, la escalada nazi estaba en plena expansión. Eso fue un tris antes de estallar propiamente la Segunda Guerra Mundial. Entonces, en este momento, los nazis estaban ya en las fronteras coqueteando o ya dentro de estos países escandinavos, ya se habían, digamos, regado por toda Europa. Entonces, ellos, los daneses en este caso, estaban replegándose, se sentía como pasos de animal grande, sí, como que ya venían a hacer invasión y él, a diferencia de muchos artistas, que fue lo normal para la época, no huye de Europa, no huye a Francia, y que muchos hacían eso, iban a Francia, apenas Francia fue ocupada, entonces se fueron para Estados Unidos. Él no, él hace resistencia desde Dinamarca y asume una posición, digamos, más sosegada, más calmada frente al conflicto. Y digamos que esta película fue una manera muy inteligente de pasar las posibles censuras que podían haber en el momento. Y era estar hablando de precisamente sistemas restrictivos. Dime, John. Sí, mire que entonces en ese sentido se parece pues similar a esta lectura que hacen del doctor Caligari, que también era como un mensaje subliminal a lo que se vaticinaba por aquella época en esas regiones de Europa. Hay unas similitudes, pero cinematográficamente unas diferencias muy fuertes, porque Gabinete del Doctor Caligari es la Expresionismo. película clave de un movimiento que se llama el expresionismo alemán. Y el expresionismo alemán tiene unas connotaciones que son incluso previas a la Primera Guerra Mundial, pero instauran mucho de esa ideología del Segundo Reich y del Tercer Reich. Mejor dicho, es una charlita como de 2 horas y media alrededor de expresionismo alemán, pero sí hay ciertos hilos de lo que estás mencionando, sí hay cierta coherencia ahí. ¿Listo? Entonces él no se exilia, se Profe, queda y otra en cosita es Dinamarca, que trabaja sí se desde le ahí y esta nota, película resulta como en ese momento previo para, pues nada, dar como ese apunte, como ese pequeño dardo, que si bien no es una confrontación directa a lo que se estaba planteando en el contexto político, sí dejaba ver esos sistemas opresivos y las consecuencias de un sistema opresivo. Sí, tenía eso entre líneas. Entonces ya metiéndonos de lleno a lo que es la película, pues hay varios factores que son claves. Bueno, también alrededor de la obra de Dreyer hay para muchos, para la gran mayoría de los críticos, es decir, cada película es una obra maestra y específicamente estas tres últimas, Dies Irae, Ordet y Gertrude, porque convierten como una trilogía frente a la temática de fondo. Todas son historias diferentes. O sea, las otras dos no tienen nada que ver con la Inquisición ni es con sacerdotes, pero tienen una hilación conceptual, enseguida redondeo. Y cuando se dice que son obras maestras, siempre me gusta recordar es porque cada uno de los elementos narrativos, los que hemos compartido curso, fotografía, guión, montaje, sonido, cada uno de ellos está elevado a un nivel donde está expresando con eso mismo. ¿Sí? Entonces, claro, cuando uno ve Dies Irae, cada uno de esos elementos está puesto de una manera brutal, o sea, es simplemente impresionante. El que más se destaca y el que primero salta a la vista va a ser fotografía. La fotografía en Dies Irae es sencillamente fantástica, impresionante. Y hay un concepto que se desarrolla detrás que en cine se llama tableau vivant, del francés, tableau vivant. Y es algo así, haciendo como una traducción chapucera, la idea de la pintura viva, ¿sí? Un cuadro de pintura vivo. Y que esto lo han hecho muchos directores, entonces lo ha trabajado Pasolini, Romer, Greenaway, Godard, Visconti, muchos directores
estudian o son aficionados, amantes profundos de la pintura, analizan las obras y las llevan, de alguna manera las representan en sus películas. ¿Qué es lo que diferenciaba a Dreyer, que también hacía mucho este coqueteo? Y es no recrear el cuadro como tal. Uno ve a estos otros directores, cuando se hace esta referencia, es como básicamente actualizar el fondo, poner otros colores, pero la misma pose y en el mismo plano de cómo está el cuadro original, desde donde viene esa iniciativa. Dreyer no, Dreyer cogía el cuadro, pero lo ponía en movimiento y hacía una recreación en movimiento, entonces le daba mucho más valor porque era trascender el 2D estático del cuadro, ponerlo en un 2D en movimiento. Entonces, dentro de su filmografía se destaca, pues los que son los conocedores, yo honestamente esto lo tengo que consultar, yo no tengo ese bagaje tan claro desde la historia de la pintura. Entonces, Dreyer hace referencia a Caravaggio, Frans Hals, Hammershøi y Rembrandt, pero en especial varias de sus películas tienen referencias de un pintor que se llama Jan Vermeer. Este pintor, sobre todo en Dies Irae, está muy presente. Yo tenía por acá una... Si quieren ahorita, para no enredarme con lo técnico, les comparto las fotos de que está el cuadro original y el fotograma de la película. Entonces, enseguida lo vemos. John, dime. Profe, que esa formación de pintura que él tenía sí se notaba, por ejemplo, cuando están haciendo las acusaciones a esta mujer acusada de brujería, entonces se parece mucho a esta clase de anatomía que se cuadra de Rembrandt, de Caravaggio, perdón, que hay muchas personas así vestidas con esos atuendos y como que encima o examinando un cuerpo, y en este caso era pues esa escenografía que hacían para las acusaciones contra esta mujer. Entonces desde ahí pues, se notó que la fotografía era como algo especial de él y que Sí, Caravaggio. sí, correcto. La idea es que varias secuencias pues lo tienen, es específicamente de la tortura a esta anciana, la pose, la posición que tienen los diferentes actores, cómo se congregan, hacen referencia a muchos de esos cuadros expresionistas y la luz, el manejo de la fotografía. Entonces, siempre, por ejemplo, en Vermeer, la luz entra por derecha. Y eso lo tenemos en esta chica, en Anne. Siempre la luz tiene un rayo de luz atravesándole por la derecha, o sea, para nosotros es derecha, para ella es izquierda, ¿sí? Y en algún momento la película se trastoca, pero es un momento donde ya cuando vemos que hay como un cambio de actitud, que deja de ser la inocente o amada esposa y empezamos a ver como otra mirada y otra intención en ella. Ahí hay un cambio de fotografía y luego volvemos al mismo esquema, pero ya entonces empieza a marcarse mucho más profundo el haz de luz sobre los ojos y unos negros profundos de su cabello, de su frente hacia atrás, los hombros, unos negros muy profundos alrededor de ella y se sostiene. Puede que hoy, y por eso vuelvo y repito, aprovechando que Viviana es nueva, una ley de vida para ver cine que siempre recomiendo es ponernos las gafas del año de la película. Es decir, yo no analizo esta película con ojos 2021 en su mayoría, o sea, no puedo desligar que yo soy de esta generación, pero que hay ciertos elementos que hay que ponerse las gafas de esa época. Entonces, posiblemente ese haz de luz sobre los ojos, pues que lo hemos visto hasta en las telenovelas colombianas, entonces, claro, nos va a parecer como muy forzado ahí la mala, con la ceja levantada y la música. No, pero es que en este momento eso era un recurso de énfasis que potenciaba precisamente esa dualidad que nos quería mostrar de este personaje, que era supuestamente cándido, un rostro angelical, bondadoso, pero con una fotografía que nos dejaba esa duda de qué está mirando, qué es ese trasfondo que tiene el personaje. Y hay un momento clave, hay un momento fotográfico que me pareció brutal porque es un detalle fugaz y es cuando ella está la tormenta, que ella está con la suegra y el chico, están ahí pintando, y después ella en algún momento desea la muerte, expresa que desea la muerte de este señor. El cuadro fotográfico cambia y tiene luz en su rostro, en su cabeza, en su cuerpo y la sombra está sobre los ojos. ¡Wow! O sea, y a partir de ahí fue el cambio ya radical, donde ya se mostró plenamente cuál era su intención. Entonces son
pequeños virajes, cómo nos va evolucionando el personaje a través de la luz. Luego, como estaba mencionando John, pues los diferentes momentos donde hay la tortura, las cenas, ese cuadro también, hay un cuadro, lo tengo ahora, qué pena, por la tecnología para enredarnos, pero cuando ella está tejiendo y a través de la malla ve al chico parado, eso también hace referencia a un cuadro de Vermeer y que en esa doble faz, siempre cuando tenemos un rostro tan en primer plano, sucio, en este caso por esa malla, por ese tejido que estaba haciendo, eso tiene un trasfondo de cuál es la verdad, qué es lo que está ocultando, quién está detrás de esto que está ensuciando, ¿sí? Eso siempre tiene ese componente, es muy interesante ese manejo. Luego más adelante los exteriores cuando están enamorados, todo ese romanticismo y que incluso ahí no es problema de la copia. Yo esta película no la he visto en 35, pero la he visto en muy buenas copias en video y aunque están como a mediodía en medio de la pradera, pareciera como 5 de la tarde a punto de llover, que parecía como un nubarrón, como oscuro, como que los agacha sobre ese supuestamente momento idílico y romántico, pero tienen un peso en el ambiente. Eso es fotografía, eso es una construcción muy bien jalada. Uh, los pequeños movimientos de cámara, estos en ese momento pues no se utilizaba exagerar, menos en Europa, pero entonces sí habían unos pequeños paneos y esto era lo que generaba esa sensación de vitalidad, de tener unos cuadros, unas pinturas, pero vivas, en movimiento, porque muchas veces estaban todos los personajes estáticos, quietos, pero era la cámara la que hacía un recorrido, un movimiento a través de la sala de tortura o al final en ese funeral cuando se da ese diálogo parece una cámara de un juego de tenis cuando le dice el señor, no, yo conozco quién es, y el hijo le corresponde, y no, que sí, y la cámara va y viene como 2 veces, es esa fluidez, y no son movimientos bruscos. Se reconoce sobre todo esa idea de cámara que acompaña el drama de lo que está sucediendo. Entonces son cámaras fluidas a través de esa imagen de las situaciones. En conjunto, eso hace que sea pictóricamente desde lo visual precioso. Ahora, tiene algo, no sé si de pronto por ahí pues Yolanda nos ampliará más tarde, y también es un ritmo muy pausado. Precisamente ese recorrido de los espacios, el hacer acercamientos y sostenerlos, o diálogos, situaciones en básicamente 2 planos en una habitación, sostenidos 10 minutos. Entonces, claro, se nos va dilatando el tiempo y como vuelve y juega, a veces esa predisposición de la acción. Pero bueno, es punto para discutir, no necesariamente en este caso es porque esté mal manejado, simplemente tenemos otras chips, otras conciencias. De ahí pasamos al segundo gran punto para esta película de 10 Irae, que es la historia, el guión como tal. Es sumamente potente, es una estructura muy clara, muy sencilla, en evolución de este personaje, donde el punto, no hay un punto central, hay como varios puntos, lo empezaban a mencionar ahora, disculpen un segundo, lo empezaban a mencionar ahora como esas dualidades, esas ambigüedades alrededor del alma humana, esos dobles discursos, las debilidades como seres humanos, fortalezas, todo eso de alguna manera en una poesía, tanto en lo dialógico, en los diálogos que tienen entre ellos, como desde lo pictórico, lo visual que estamos viendo. Entonces se convierte en una poesía visual textual. Esa doble moral creo que es el mensaje que más duro golpea o es el que inicialmente tenemos más grande dentro de la historia y es tener entonces el inquisidor, el que caza brujas, pero que salvó a la mamá de la nueva esposa. Y cuando se lo dicen, no, pero es que fue otras razones y nunca da explicaciones. Entonces, te voy a denunciar. No, no, ven, es que lo podemos manejar la calle y a la hoguera. O sea, y es como esa doble moral de, bueno, realmente qué está representando, qué está defendiendo. Y obvio, es anclado un momento histórico donde precisamente esos valores fueron tan transgredidos, tan maltratados en cuanto a qué era la verdad. Unas frases que son como lapidarias cuando torturan a esta anciana y luego vamos al documento y después de una exitosa tortura voluntariamente confesó ser bruja y no sé qué, malditas, o sea, tremendo, o sea, y nos evidencia ese doble discurso, esa doble moral desde ahí. Y de alguna manera también es
a ver, estos luteranos, ¿no? No es el católico como tal, son luteranos, y todos los países escandinavos pues están regidos por esta misma ideología o este dogma. Entonces precisamente lo que está Dreyer poniendo el dedo en la llaga es frente a esa idea del dogma, cómo nos ponen, nos instauran unas ideas, pero esas ideas son manipulables, tienen un doble fondo, en fin. Entonces es evidenciar un poco, criticar muy de frente esa idea. La utilización de los salmos me parece una cosa atrevida además para la época, por eso decía que es una película que juega al límite en la posibilidad de ser censurada, porque es utilizar los salmos como poemas de amor. Bueno, realmente los salmos son poemas de amor. Lo que pasa es que dentro de la Biblia y dentro de esa estructura religiosa, pues los entendemos como un amor más puro. Aquí es utilizado con toda la malicia, con todo ese amor detrás de lo prohibido, ¿sí? Entonces, eso resulta picante, nos da esa aventura que están viviendo la mujer, la esposa, pues la segunda esposa Anne, con el hijo, y todo a escondidas, ese código secreto que se establece entre ellos, el árbol de la manzana, la lectura del salmo, y la suegra ahí como pillándosela, como que estos dos que se traen, pero entonces de por medio están poniendo la palabra de Jesús o la palabra de Dios como el vehículo del amor, transgresor totalmente, y no necesariamente negativo, es decir, es volver a retomar esas palabras en un sentido humano, porque es que al final somos, vuelve y juega, naturaleza humana, con debilidades, fortalezas, vilezas y bondades. Y es una historia que a medida que se va desarrollando es de esas que pareciera que pasa poco, que realmente no está sucediendo mucho, pero sí tiene todo ese trasfondo, sí le están pasando muchas cosas a los personajes. Entonces son diálogos muy puntuales, sobre todo la rivalidad entre la madre de Absalom y Anne. Cuando se tiran esas pullas, son esos diálogos potentes, más allá de que lo podríamos tomar a chiste, pues como la cizaña de la suegra, más allá de eso es como las verdaderas intenciones. Entonces, una madre absolutamente cegada, defensora de su hijo, y la esposa que está haciendo la jugarreta y te tira el dardo y dice las verdades a medias o escondiendo en el doble sentido. Unas posturas muy interesantes. El papel de Absalom, o sea, dentro del guión, esa estructura pues como del hombre, que en este caso es el que está haciendo la ley, sí, la voz de la ley, pero es engañado bajo esa misma estructura de la ley. Entonces, fantástico. El cómo nos presentan los hechos. Una canción inicial con una letra muy particular, nos hace esa ambientación, contexto histórico, arrancamos con la huida de la señora, rápidamente llegamos a su tortura, y ahí ya tenemos, digamos, ese sabor de lo que va esto, lo que va a ser la traición, y claro, el guardado que hay. Tú salvaste a la madre de Anne, por lo tanto me tienes que salvar. Ya está todo el conflicto dado, que incluso quedaría por ver entonces quién es nuestro personaje, Absalom, Anne o el chico, ¿sí? Y sería el de Anne, pero que llega tardíamente su despertar para la historia, en su punto de giro, y finalmente la resolución de ella reconociendo, pero no es un reconocer de soy una bruja de maldad, que lo dice con esas palabras, sino reconocer es que mi lado oscuro es el amor, mi lado oscuro es amar y querer ser libre. Entonces, claro, genera un conflicto frente a ese diálogo, esos valores que están ahí. Es un diálogo genial, me parece súper potente. Además, primero haber pasado por ese plano levemente contrapicado del ataúd, atrás el crucifijo, madre, el otro sacerdote, el hijo, Anne, y al lado del hijo va, se acerca, el contraplano, que es el picado del ataúd del rostro de Absalom, o sea, tiene un juego fotográfico para el desarrollo de ese diálogo que lo hace fantástico. Entonces, es una historia muy bien desarrollada, desde lo mínimo, desde lo pequeño o poco, con un gran drama, un gran trasfondo de lo que sucede. El siguiente aspecto serían las actuaciones en sí, que irían de la mano muy de la puesta en escena. Las actuaciones en este caso son muy teatrales, claramente, es muy minimalista, donde lo que prima es una rigidez corporal desde el rostro y el cuerpo, esa rigidez de transmitir es en el texto. De alguna manera se plantea es que Dreyer quería era ubicar o darle la fortaleza a los diálogos
a la historia que se está desarrollando más que el personaje como tal. Entonces, cuando uno mira por ejemplo, los actores son muy un estereotipo fácil de asimilar, es decir, Anne es la rubia, chica, bonita, cara angelical, inocente, pero que rápidamente, por unos gestos, una mirada puntual, se transforma como en ese diablo, ¿sí? Se le sale ese lado oscuro. La suegra, pues una matrona, una señora imponente, de mirada dura, rígida y una voz muy fuerte. Absalón es un tipo que, aunque tiene poder, no es el de una gran fortaleza, y el hijo menos. Entonces son estereotipos que fácilmente se identifican, te enganchan con una primera frase, este personaje es así, y lo ves el resto de la película en esa misma posición. La evolución es interna o todo el drama es interno para los personajes, no tanto desde las acciones o es exterior. Entonces aquí prima sobre todo esa rigidez y que bueno, y que es un estilo, una postura muy teatral y que por eso cuando mencionan, por ejemplo, aquí hace poco vimos Fresas Salvajes de Bergman y eso, pues claro, de alguna manera son escuelas que han estado muy presentes en este cine escandinavo, específicamente en Dinamarca. Es donde, no va a decir la experimentación, es más como la escuela que desarrolló cinematográficamente, está muy de la mano con hacer puestas en escena teatrales, ¿sí? Desde la actuación. Eso es muy de ese contexto, también muy de la época, eso prima casi desde los 30 a los 70, o sea, después de ahí es que empezamos a ver otro tipo de dinámicas, pero los directores clásicos usaban mucho este elemento. Y el quinto montaje, el quinto elemento a destacar sería el montaje, donde lo que vemos es un montaje tradicional, lineal, no hay flashback, no hay rupturas de tiempo o estructuras así raras, salvo en un momento donde se genera un paralelo, un montaje paralelo que empiezan a hablar de muerte y amor. Y eso es brutal porque es como poco después es el preludio, ¿sí? Como nos dicen desde la tormenta, esta tormenta trae malas noticias, ¿sí? Va a ver que va a caer malas noticias. Y entonces, mientras están los enamorados, Anne y el hijo, hablando, por el otro lado está Absalón dando los santos óleos. Entonces tenemos muerte, amor y esa dualidad en el mismo momento. Mientras uno se enamora, en el otro está enterrando. Y ese amor-muerte, de alguna manera, porque si no estoy mal, es el único momento donde hay un montaje paralelo, obviamente nos está equiparando esos dos conceptos. Ahí es la belleza que tiene esta película. Eso es un trasfondo muy importante, porque es entender que amor es morir, morir es amor, las razones que llevan a cada uno y lo que pasa después, cómo llega Absalón trastornado por esa muerte, cómo llega Anne llena de vitalidad y vida, la culpa del hijo por estar haciendo lo que está haciendo. Es decir, alrededor de ese montaje paralelo se congrega todo el conflicto de valores alrededor de esa naturaleza humana. Entonces, dentro de la obra, que era lo que estaba tratando de decir o empezaba a decir al inicio, pero que ya viendo todos estos elementos atrás de la película son los valores que están reflejados, es hablar un poco sobre la intolerancia, del dogma, del discurso. Ahí es donde se infiltra y se quiere hacer ese comparativo con lo que estaba sucediendo de los nazis. Si lo sacamos de ese contexto histórico, igual se sostiene porque es la intolerancia a un discurso absolutista como el de la religión para ese momento. Hablar de la hipocresía, esto sí que lo va a repetir sobre todo en sus dos siguientes películas, Ordet y Gertrude, la hipocresía pues que como naturaleza humana está presente de alguna manera. Todos nacemos con un ADN, ciertas características de esa hipocresía. La heterofobia, creo que Viviana estaba mencionando algo al respecto de los géneros, entonces también se empieza a ver un poco, claro, un momento histórico, como sabemos, una imposición, una sola mirada, muy patriarcal y hasta qué punto pues nos hemos sacudido muchas de esas miradas y demás. Y la culpa, algo, un detonante
no es la motivación de los personajes, sino la consecuencia para los personajes de Dreyer va a ser la culpa. Siempre va a estar trabajando ahí. Incluso, como decía ahora, esa mirada baja que tenía Sor Juana Inés de la Cruz, de alguna manera es cierta culpa, es esa reflexión frente a la deidad, la misión de Dios, bla, bla. En cada una de sus películas va a tener ese toque de culpa, pero es una culpa, retomo y amplío el concepto. Cuando hablamos de un director-autor es porque estamos a través de su obra encontrando ese cosmos, esos diferentes conceptos que va desarrollando a través de sus películas. Entonces, en el caso de Dreyer, cuando digo la culpa, es ese elemento que lo ha trabajado en sus distintas películas desde diferentes ópticas y matices. En el caso de Dreyer, de Díaz Irae, en el caso de Díaz Irae, es la culpa del hijo, enamorarse, permitir darle vuelo, pero estar traicionando a su padre, a su sangre, a su religión, en fin. La culpa de Absalón como el líder de este dogma, pero que sabe que forzó las reglas de juego para favorecerse a sí mismo. La culpa que finalmente lleva a ese desenlace de parte de Anne. Entonces, cada uno de esos personajes está sumando a esa reflexión, a esa coyuntura. Cada uno de estos elementos se sostiene en el tiempo. Es una película que en su conflicto profundo sigue siendo vigente y seguimos como naturaleza humana en los mismos conflictos. Eso también suma a ser considerada una obra maestra, una obra de arte, porque no le pasa el tiempo, sigue en su vigencia. Uno a uno estos elementos nos van construyendo la potencia que quería mostrarnos el director. Entonces, por acá cierro mi contextualización inicial y ahora sí los escucho ampliamente. Cuéntenme qué vieron, cómo lo vieron, les gustó, no les gustó, qué destacan, qué encontraron en Díaz Irae de Dreyer. ¿Quién quiere participar? Y somos poquitos, entonces pueden levantarme la manito. Luz Mary, adelante. Bueno, pues muchos detalles que tú relatas, yo pues no alcanzo a percibirlos todavía. Em, Sobre todo con ese asunto del juego de las luces. Em, pero en general, y por supuesto, pues yo me ubiqué mucho en la época y me preguntaba mientras veía la película cómo había sido producida en medio de la Segunda Guerra Mundial. Porque pues si la película es del 43, recordemos que la Segunda Guerra estuvo entre el 39 y el 45. Entonces yo me preguntaba mucho pues cómo habían logrado hacer esa película en ese tiempo, pero bueno. Em, Me gustó muchísimo la historia, sufrí muchísimo con el personaje de la, ay, 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 ¿cómo se me olvida el nombre? Tan importante de ella, la brujita, Anne, la que quemaron, la o bruja, de la que Marta. quemaron, La Marta. de Marta. Sufrí muchísimo, me daba mucho pesar de ella, o sea, me parece que el personaje eh, lo logró muy bien, muy bien, muy bien. Me conecté muchísimo con ese personaje. Em, y bueno, y esa expectativa de si la iba o no la iba a salvar a Absalón, si ella iba o no iba a delatar a Ana, que Ana era hija de una bruja, en fin. Y logra finalmente, bueno, ser, ser quemada y bueno, eso me pareció muy doloroso. Yo nunca había visto una película en la que se viera pues la actuación de la mal llamada y asquerosa Santa Inquisición, ¿cierto? Eso es de lo más detestable que le ha podido pasar a la historia de la religión católica. Em, y bueno, eh, súper, hice mucha fuerza con esos dos, que conste que me la vi ayer y se me olvida el nombre. Ana obviamente no me olvida, pero él se llama Martín. Hice mucha fuerza con esos dos porque eran demasiado, se exponían demasiado. Incluso con una señora, esa suegra, señora que se le veía lo mala que era. Y entonces yo decía, pero estos tan atrevidos, en fin. Me conecté muchísimo, pues, incluso con el hijo, ese hijo como se va dejando llevar por ella.
porque él es quien se deja llevar por ella y la manera tan amorosa como la trata, tan delicada. No, hermosísimo, o sea, siendo terrible la historia por la figura central allí religiosa de la Inquisición, es una historia preciosa y sin conocer todavía esos detalles que tú dices del contrapicado, de esta luz, que no sé qué, esta luz que aquí ya se oscureció, yo todo eso no lo vi, pero aún así la fotografía me pareció preciosa, por supuesto, ¿cierto? Hay algo muy bonito de todos esos elementos y es que posiblemente no lo veas en este desglosarlo, pero lo sentiste. Sí, total. La magia que tiene el cine es que no lo tienes que ver, lo tienes que sentir. Entonces, que si me ponen una luz angulada, yo no estoy pensando, tiene la luz angulada para que el ojo le brille, entonces el contraste y la sombra. No, la sentiste así, o la No, todo sentiste el tiempo. maquiavélica, o la sentiste empoderada. Todo el La tiempo. sentí. Y ese momento de cuando lo están velando a él, cómo el hijo quiere dejar claro que ahí nadie tuvo la culpa, pero cómo esta señora simplemente, bueno, en fin, y bueno, y que la película no mostrara el fin de ella, sino que ya se lo deja pues a la imaginación del espectador, ¿cierto? Entonces, bueno, muy, muy poderosa, me gustó bastante. Gracias, mil gracias, Luz Mary. Varias cositas de lo que dices. Claro, el personaje de Marta tiene dos funciones claves. Una, mostrarnos esa doble moral, ese conflicto de lo religioso, que es que tú salvaste a la madre de Adán, me tienes que salvar, no, Iván, y estalla el conflicto, entonces dispara la película. Y dos, conmovernos profundamente con ser el personaje que sufre, que es víctima del absurdo de cazar brujas. Entonces, claro, cuando tú dices es que me conecté y sufrí, claro, es que es una anciana, está en su casa, por la razón que sea, porque no hay necesidad de explicar, termina torturada. Además, cine europeo. Esto en Hollywood, código Hayes de los 40, no le muestran el cabello, un escorzo con medio hombro ahí destapado. O sea, sería ridículo. Aquí esta mujer la desnuda, esa debilidad, fragilidad, pidiendo empatía total. Sí. Y luego detonar el conflicto. Entonces, Mm. ese personaje es muy bueno. Lo otro que mencionabas, lo atrevido, bueno, y dijiste algo muy bacano, que se le veía lo mala a la mamá. Sí. Eh, y era mala. Pues yo no sé, pero yo la vi como la mala de esa película. No, no, es válido. Por eso me parece. Es decir, te llevan a creer que es la antagonista, es la Sí. mala. Pero ojo, ella es la única que estaba defendiendo el verdadero valor. Es que no debe ser infiel, debe ser fiel a tu esposo. Yo defiendo a mi hijo, cuido a mi nieto. Es que la mala era Anne, desde ese concepto de valores. ¿Me hago entender? Sí. Pero entonces mira cómo juega. El director lo que nos pone es precisamente esa coyuntura de valores, qué es lo malo y qué es lo bueno. ¿Quién me dice que entonces esa fidelidad o eso que expresaban del amor libre, de te llevaste mi juventud, no es realmente lo bueno? ¿Sí? Es muy interesante. Válido. ¿Quién más nos aporte? Adelante, John. Profe, bueno, como dije, a mí la película me gustó y es precisamente por eso que acabamos de debatir, que son de esas películas que la coyuntura, los mismos personajes hacen transgredir o diluir esa línea exacta de lo que se pretende que es el bien o el mal, porque pues en últimos, por ejemplo, la mamá de este personaje que se me acaba de olvidar cómo se llama, El sacerdote Absalón. precisamente al salón, Absalón. ajá, precisamente ella pues se convierte en la antagonista, y es un ejemplo más como en la anterior película de Win-Win, que el antagonista no necesariamente viene de la maldad, sino que simplemente se opone a los intereses del protagonista,
y no es de la maldad, sino que tiene otros intereses. Entonces, pues mire que la mamá de Absalón pues tenía sus intereses de defender a su hijo y lo que ella creía que era bueno, porque en últimas, pues se puede decir que es bueno porque es su verdad, pero también estaba la verdad de los otros personajes. Entonces, ahí es lo interesante donde pues se diluye todo. Entonces, pues no se puede decir que sea como que algo totalizante, bueno o malo, pues porque cada uno seguía su interés y dentro de los intereses de cada uno, pues llevaba verdad, cierta verdad y ciertas buenas intenciones. Entonces, por eso me gustó, porque pues es un contraste eso y porque pues hay dos cosas que me impresionan desde la película, aparte de la fotografía, pues porque la fotografía, como dijimos, es muy buena, que hace recordar varios cuadros. Y es un poquito de lo que usted hablaba con esas cosas de, ay, se me olvidó, del cine arte, que uno ve como cosas referenciadas y uno se alegra, y eso me pasó pues porque yo había tenido hace un tiempo unas clases de historia del arte, entonces yo conocí a Caravaggio, a esas pinturas expresionistas o que jugaban con la luz, entonces pues yo vi cuadros ahí como clases de anatomía y dije, ay, ve, esto lo conozco, mínimo el profe va a no mencionar esto. Y bueno, así fue. Entonces fue como una satisfacción. Y bueno, eso aparte, ¿no? Pero entonces otras dos cosas que me impresionaron fue el vestuario. O sea, es que esa ropa a mí como que me impresiona, como que no Pero deja el vestuario fue el de darme una mismo, impresión de llamarme la atención. John, el vestuario fue el mismo toda la película, no le cambiaron. Ajá. Sí, Ojo, es que si es hay un eso, pues, cambio, porque y es digamos un que cambio clave. Perdón, John, un segundo. Anne de el funeral. blanco, Anne de blanco. Sí, Cuando de está, blanco en el momento del velorio del Uy, marido. no Sí, sí, recuerdo. sí, y, total. y que se supone es de luto, Ah, y sí, es sí, la sí. transposición de los valores. Ah, sí. Por eso es muy interesante hacer el seguimiento en la película, qué es luz y qué es sombra, qué es blanco y qué es negro, porque es esa transposición. El blanco lo asociamos con pureza, con inocencia, y el negro con oscuridad, negativo, maldad. Pero en la película, a medida que avanza la historia, se van trastocando esos valores, y Anne termina de blanco y sabemos que es la que intencionó la muerte. Eso es potente. Profe, sí, eso estuvo potente, no, la verdad no lo había notado y entonces pues como que le da un nuevo simbolismo y como sentidos subyacentes. Y bueno, eso del vestuario, pues porque esa ropa siempre me impresiona, pues porque es muy distinta a la que usamos ahora. Entonces, a mí eso del departamento de arte, del vestuario, wow. Y la otra cosa es que, pues, cómo le dan significados distintos a las cosas según la época, ¿no? Por ejemplo, pues ella realmente era como muy adelantada a su época, de esa manera estaba como ciertamente adelantado, pero es que tampoco es que esté muy adelantado, sino que es que el amor siempre pues se ha sentido así, de esa forma y tan vibrante, tan intenso, sino que pues algunas veces se reprimía, otras veces más se podía de pronto opinar o expresar distinto. Entonces eso era una cosa pues que me parece acertada de cómo hacer, de cómo pues narra las historias respetando como el dogma de cada época y que me parece que la película es útil porque pues a pesar de que había ¿cómo se llama? Pues ley Heiser, la que prohibía que las películas fueran tan, pues mostrando cosas que no debían. No recuerdo el nombre de ese trato. Pues me parece que igualmente hubiera podido pasar esa película en Estados Unidos, pues porque, no sé, me parece muy sutil. Por ejemplo, usar los salmos como usted había dicho. Y, y ya, pues tengo unas dudas, profe, pero no sé si sea el momento o más tarde. Sí, sí, dale, dale, tranquilo. Bueno, es que, ¿qué pasaba con las locaciones? O sea, digamos, cuando ellos estaban dentro de la casa, supuestamente, ¿eso era dentro de un estudio o era dentro de una casa o qué? Porque es que si no mal entendí, como con el cinema Verité y el cinema Direct, fue las primeras veces que se sacaba como la cámara exteriores, pero mire que esta película es como 2 décadas más atrás de eso, y sin embargo ya grababan como pues en exteriores. Bueno, y nombrando eso, pues antes de que me responda la pregunta, quería decir que lo único que no me gustó fue la parte de la tormenta, porque a mí me pareció más que todo como un día soleado, con esos típicos días soleados de verano que son muy ventosos. Entonces parecía más ese, un día de verano con mucho viento que una tormenta. Y bueno, Vale. Em, ¿Qué pasa con las locaciones? Era estudio, incluso los exteriores. Todo eso es estudio. Son muy limitados, además por el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Entonces todo era como de
no decir a escondidas, pero sí obviamente muy restringido, muy limitado. Entonces todo eso es estudio. Incluso, bueno, el exterior si tú ves los exteriores, es que es un arbusto con medio metro de manga, o sea, eran muy corticos los planos de esos exteriores. Y mentiras, puede haber haya uno en exterior ahora que En el recuerdo. río, cuando estaban Exacto, en el río. ese, cuando estaba en el río. Ese sí es exterior, exterior. Pero es el único, creo. Y que es cuando pasa la leña para la hoguera. Bueno, y posiblemente también, entonces, si ya hacen ese afuera, el de la hoguera también, sí, cuando cae Marta, posiblemente ese también sea exterior. Pero es que 5 planos de toda la película. Era muy restringido, entonces la gran mayoría es estudio. Entonces, casa es estudio. ¿Sí? Y por aquí quería compartir, me dicen cuando lo estén viendo. Lo que les decía, los comparativos. Ya. ¿Sí? O sea, que él no cogía, pues Dreyer, el director, no cogía a recrear exactamente el cuadro, pero sí cogía la esencia, la iluminación, los personajes en su emoción y hacía entonces este contraste, darle vida a esos cuadros. Ese era el que les decía de la tela, ¿sí? A través de ella y cómo se ve. Y el que aquí, esto en fotografía es muy bello, lo que hay detrás. Y no sé qué se me hizo. El que estaba mencionando Profe, en John, esa parte yo saqué un simbolismo, pero no sé si sea como correcto. Es que en ¿cuál? esa parte Primero, perdón, antes de que lo digas. ella ya había tejido la parte de la mujer, ¿cierto? Pero no el niño. ¿Sí? Que ella quería familia. ¿Me Que la escucha bien, familia. profe? ¿O qué pasó? Se entrecortó un momento, pero sí alcanza a escuchar la idea. Y es que no había tejido el niño cuando lo estábamos viendo inicialmente. Sí, sí, sí me he escuchado ya mejor. No, se te está cortando, John, se te corta. Sí, estaba como inestable. No, pues que quería decir, de pronto si ahí me escuchan, que le saqué un simbolismo cuando a la mujer ya estaba tejida y el niño no, y es porque él nunca lo concibió como un hijo. Pues supongo que también nos estaban hablando desde la fotografía sobre ese asunto, o cómo sería ahí, profe. Yo lo interpreté más por familia, por el anhelo de ella, que, que él era el que entraba a darle la posibilidad de un hijo. Pues que Martín entraba a suplir ese rol para familia. Y otra cosa que ibas a decir, se me escapa, ahora recordaré. Bueno, no sé, Viviana, Yolanda, ¿alguna idea? Bueno, lo de la fotografía pues es innegable, pues que es como lo que yo más rescato, me gustó muchísimo. Y creo que lo que no me gustó es que yo tengo como una debilidad particular por las películas que tienen su base en piezas teatrales. Me parece que los diálogos son muy potentes, me gustan mucho y cuando leí pues como en qué estaba basada, me emocioné y ya luego como que se me fue diluyendo la cosa, como que no pasaba nada. A nivel de actuaciones, ella, por supuesto, Anne me gustó mucho y la suegra también. Y Marta, pues también como al comienzo. Pero los dos personajes masculinos me parecieron tremendamente sosos, aburridos. Y entonces yo creo que no me conecté con la historia porque yo no entendí ella por qué se enamoró de semejante soquete que ni hablaba, me parecía el tipo más aburrido del mundo y dije, pero ella por qué se enamora y se obsesiona por este tipo, pues además de porque es joven, o sea, yo no entendí, entonces como que no logré conectarme porque él me pareció tremendamente soso, aburrido, sin gracia. Entonces por eso yo creo que fue que la historia de amor como que no logré conectarme con ella. Respecto a lo que usted decía ahorita, bueno, teniendo en cuenta que fue en estudio, sí siento que la cámara lograba como con esos paneos dar la sensación de amplitud y de que los espacios eran mucho más grandes,
de lo que seguramente eran espacios muy pequeños, pero ese recorrido de la cámara le da a uno la sensación de que el espacio sí era muy grande y eso me gustó mucho. No, pero es que me aburrió, es que no conecté con esa historia porque yo decía, pero ¿qué le vio? O sea, ¿qué le vio al grado de llegar a usar su poder y desear la muerte del otro y finalmente que el otro se muriera por semejante? No. Disculpe un segundo que toca recordar algo. Pero, bueno. Ok. Sí, es que estaba tratando de recordar con Marisabel. Sí, es como de esos amores, se enamoró con una de vuelta, bajándose de un bus o esperando un semáforo. Sí, o sea, es como, ¿de dónde? Representación de la realidad. Esa es la parte ficcional, quizás muy forzada. Es que en esa frase, pues ni yo que me enamoro esperando una de vuelta, pues ahora está porque veo este otro soquete, no tiene ninguna gracia, el más desgraciado del mundo y se enamoró pues perdidamente a ese nivel, eso no logré entenderlo. Por ejemplo, entonces yo creo que eso fue como lo que me hizo o lo que me impidió conectarme con la historia. Sí, y es hacia donde iba lo que acaba de comentar Luz Mary. Uno es entender que el cine te permite o tiene esas libertades de generar relaciones de donde nada. Pero más allá de eso, es entender que era una mujer que necesitaba sentirse amada o sentirse importante porque estaba en un matrimonio muerto. O sea, este Martin, que tiene más emoción en una taza de babas, resultaba más interesante que su esposo, el inquisidor, y bueno, uno, sentirse amada. Pero dos, mira lo que hiciste, la relación que hiciste. Todas las mujeres muy potentes, muy imponentes, claras en su discurso, pero los dos hombres débiles. Y los hombres se supone que eran los del poder. Absalón era el líder, el inquisidor, el que firmaba las torturas, pero era un tipo frágil, lleno de miedos. Cuando fue y dio los santos óleos, se resquebró y regresó vuelto a nada. Y Martin, la florecita de campo, o sea, romántico, enamorado, poeta, pero que no tenía carácter y que esta chica le muestra los dientes y ya, y termina cometiendo la traición mayor. Entonces también es ese juego de roles, el poder real femenino, la debilidad masculina, pero no todo positivo, también con lo negativo, y es la tentación a Adán y Eva. O sea, es la mujer la que tienta al hombre y es la que lleva al extremo esa naturaleza humana para quebrar esos valores. Sí, es un poco esa discusión. Y otra cosita, Viviana dice en el chat que Anne no era la gran cosa, y es cierto, era una mujer para su época, pero yo recuerdo mucho cuando Marta dice, yo no recuerdo ya si es Marta o es la suegra que dice, ella tiene como fuego en la mirada, y entonces, claro, mientras está en esa etapa angelical, la suegra. Efectivamente, su mirada es calmada, tranquila, transparente. Y en el momento en el que ya tiene como ese giro, que ya se enamora, efectivamente sí uno siente que tiene como fuego en la mirada. O sea, la transformación de ella me gustó mucho como por eso, porque de verdad encaja como en esa descripción que hace la suegra de ella. Sí, sí, total eso. Luz Mary, levantaste la mano. Sí, era para reforzar eso, porque hubo un momento en que ella le dijo a Absalón, hazme feliz, y se le lanzó a los brazos, y Absalón le dijo que no, que él tenía que ir a hablar con Dios, porque había una cosa que lo afligía, estaba en pecado, y en fin. Entonces esta mujer estaba urgida de sentirse amada, ¿cierto? Y con Absalón no había manera, ¿cierto? Y otra cosa que olvidé comentar ahorita es que me impresionó muchísimo cuando pues la suegra la pone en evidencia y la acusa de bruja y ella así tan fácil lo admite. O sea, ella tan fácil lo admite y dice sí, y le deseé la muerte, ¿cierto? Deseé su muerte, pero me llamó mucho la atención, pues porque entonces, claro, obvio eso hace parte del guión, así estaba armada la historia, que no tuvo que ser torturada para que, como lo hicieron, por ejemplo, con Marta,
¿cierto? Entonces ella sí se para y frente a la cosa y dice sí. Entonces eso también me llamó muchísimo la atención con ese personaje. Sí, Bueno, pero eso es válido anotarlo porque uno es de esa postura teatral. No hay que exceder el tiempo, no hay que ir por giros raros, simplemente el personaje lo asume, su culpa. Y dos, por lo que hemos venido desarrollando, era un personaje que de alguna manera sufrió la transformación, la claridad. Me van a acusar de, sí, yo fui el que lo maté y soy maldita bruja y pues ya no había, es decir, en el personaje de ella la culpa la elabora y es capaz de asumir ese castigo o lo que se viene, asumir la realidad. Yo tengo mucho susto de Viviana porque ha anotado, tiene un cuaderno de apuntes. Viviana Andrea, a ver, dejó para el final, vea. Cuéntanos, Salga con Viviana. toda, salga con toda. No, sino que cuando estamos así haciendo diálogos, me gusta escribir para que no se me olvide, pero no hay nada que temer. Si hay que temerle a Anne. De hecho, aquí tenía registrado que el guión hay que resaltarlo también, porque es simple, pero tiene unos apuntes muy potentes. Entonces, a mí uno de los más importantes es cuando Martin le dice a Anne que le da miedo, porque a mí en ese momento, en ese justo momento me estaba dando miedo de Anne, porque ya estaba mostrando pues, se estaba mostrando pues en todo su esplendor. Entonces quería como retomar en principio eso, como el recorrido que hace el director. A mí la película me pareció interesante, pero estoy de acuerdo con Yolanda. De hecho, todos los personajes me parecen sosos. No hay hay un solo personaje medianamente interesante a mi juicio, pues, y es Marta. Y es el asunto de la mujer en la ciencia realmente. Yo estaba contrastando en estos días que me vi Madame Curie, no es una obra de arte, sino que la científica me encanta. Entonces, más o menos ella murió en 1934, Curie, pues la química. Entonces, y la película es de 1943, entonces estaba mirando, pues, igual la película, pues, es de 1600, del siglo XVII, pues está como recreada ahí, pero quiero mostrar como el asunto de la mujer en todas sus dimensiones, desde Marta, que es el único personaje que me parece interesante. Anne me parece una mujer típica de objeto de estudio para un psicoanalista, pues es muy particular ese personaje, no es para nada interesante. Pero me parece mucho porque muestra la mujer Marta, la mujer esta suegra y la mujer Anne, ¿cierto? Entonces, la mujer es todo eso. Entonces en este momento pues hay una emergencia, una urgencia, un detonante feminista en Latinoamérica. Y yo diría, bueno, la película trata mucho el asunto de género desde los roles de la mujer y de la acusación de la mujer y la represión del deseo de la mujer, tanto que se reprime tanto el deseo de la mujer, no solo el deseo sexual, sino que una mujer es tan poderosa que es capaz de desear la muerte, entonces es una bruja. Entonces habla toda la represión del deseo femenino, pues que habla, en la que se fundamenta pues mucho la literatura feminista. Entonces me pareció interesante la película por eso. Pero también hay que rescatar una cosa que me encantó y era la música, o sea, cómo ese canto inicial es maravilloso, esa caligrafía de esos textos y cómo ambientaban la muerte y la música en la quema de Marta y también en la velación de Absalom. Entonces es muy bonito como la iglesia crea pues yo no soy religiosa de ninguna manera, pero crea todo un ambiente artístico para enaltecer la muerte. Entonces quería como resaltar eso que me pareció bellísimo también. No, ese coro maravilloso, Luz, pues. Súper. Sí, además porque... Y muy fuerte, muy impactante llevarlos en el momento de la quema de la bruja, pues, o sea, y que los niños así cantando, pues, como mejor dicho, no, mejor dicho, Solemnidad, sí. impresionante. A mí lo que me ha pasado siempre que he visto la película es que ese canto al inicio es como una alegoría a la vida y termina siendo una alegoría a la muerte.
y es el principio de la película y es el cierre de la película. Es como vida y Ajá. muerte, la misma pieza, es la misma Ah, sí. letra. Sí, sí, Wow, sí. es una cosa muy. Y algo que de lo que decías, Viviana, es una película de 1943. Desde ese argumento que estás planteando es totalmente visionaria, revolucionaria, porque el hecho de que hoy se esté hablando de una reivindicación del rol de la mujer, del empoderamiento femenino, en el 43 nada que ver, o sea, eso no existía. Entonces, que un director empodere de esa manera a los personajes, haga la discusión de valores desde los puntos de vista femenino, ya lo hace muy potente, o muy diferente, por lo menos, de la época, y que hoy entonces puede cobrar mucho más valor frente a las reflexiones que se dan. De ahí la idea de verla con las gafas del 43, que en ese momento, sí, muy atrevido, muy atrevido. Listo. Ok, muchísimas gracias por este espacio. Este fue el Cineclub de esta semana. Dame un segundito, yo despido el video. Muchas gracias a todos por participar y nos veremos la próxima semana con otra película. Hasta pronto. Ya, no te vayas, es que es para cortar la grabación, despedir la grabación.